Bueno, el verano del 2002 estábamos viviendo juntos con mi esposa en la colonia Dolores. Esa casa particularmente nunca había estado habitada y mi esposa me estaba contando acerca de la muerte de su abuela, quien había tenido un pleito muy serio con la tía de ella. Sucedió que justo mientras ella me decía que dejáramos de hablar de eso porque le daba miedo, se oyó un golpe muy fuerte en el cuarto donde dormía nuestra hija. Nuestra hija en ese momento se encontraba en la habitación de nosotros. Se oyó un golpe fuerte, así fuerte, y nos fuimos los dos a la habitación para ver que la niña estuviera bien, y pues no había sido ahí el golpe, sino que había sido en la habitación de al lado, que es donde dormía nuestra hija, y me di cuenta de que se había caído un cuadro de Looney Tunes, una cosa así infantil, pero había hecho un ruido exagerado y lo que había quebrado era solo una esquinita del cuadro, del cristal del cuadro. Bueno, tomé el cuadro, le saqué el vidrio roto y puse el vidrio recostado contra la pared en el patio, en ángulo de 45 grados. Después nos fuimos al cuarto y mi esposa me dijo de que había sentido de que la habían asustado. Dormimos a la niña, nos acostamos con el afán de dormir y de pronto ella me dijo que quería ir al baño y le daba miedo ir sola. Cuando se levantó para ir al baño se oyó otra vez un ruido muy fuerte. En esta ocasión el vidrio que yo había puesto recostado en la pared lo habían roto, pero como si lo hubieran agarrado con las dos manos y lo hubieran estrellado contra el suelo. Estaba hecho pedazos y no había una explicación lógica porque no estaba haciendo viento y el patio estaba enrejado. No podían entrar animales, pájaros o gatos, así que la única explicación probable hubiera sido que nos hubieran asustado. Esa misma noche nos fuimos a acostar, siempre con la inquietud esta de que nos habían asustado, que habíamos sido víctimas de un espanto, y cuando nos fuimos a acostar y ya nos disponíamos a dormir, cuando ya nuestra alma llegó otra vez a su sitio, encendieron la radio. Casualmente esa radio que tenía me la había regalado mi padre y era un mini componente, nosotros le llamábamos papayas. Tenía doble casetera, para CDs y radio. Y ese día habíamos estado escuchando radio porque era día de lavar, era un fin de semana. Para encender ese radio tenía que conectarlo, no tenía el conector, sino que se había arruinado y yo le había pelado los alambres, y los alambres eran los que metía dentro del tomacorriente. No me explico cómo. Hasta el momento no logro explicarme cómo o por qué se encendió la radio. Se encendió a un volumen alto. Mi esposa no quiso acompañarme a ver lo que pasaba. Fui yo con el valor que me quedaba y desconecté el radio. En efecto, sí, estaba conectado justo como yo lo conectaba. Y bueno, lo desconecté, me quedé todo lo que faltaba de la noche pensando en ello. Nos acostamos y mi esposa se quedó dormida. Yo me quedé pensando acerca de ello. Teníamos el televisor frente a la cama y sobre el televisor un VHS, una videocasetera, que recuerdo muy bien que tenía los números del reloj en color verde, y yo estaba viendo cómo cambiaban los minutos porque no podía conciliar el sueño, minuto a minuto. A las 11:30 de la noche comenzaron a ladrar los perros a lo lejos, se escuchaba que ladraban. Conforme avanzaba el tiempo, se escuchaba que se acercaban más los ladridos de los perros.
pero no eran los mismos perros, sino que como que si le ladraban a alguien que venía acercándose. Y conforme los minutos corrían, se iba acercando aún más aquella presencia y los perros ladraban más cerca. Y así iban corriendo los minutos, y mientras más consciente era yo de lo que estaba pasando, se acercaba más la medianoche. Curiosamente, cuando llegó justo las 12 de la noche, que era cuando ya le tocaba que ladraran los perros del lugar donde vivíamos, los perros de los vecinos, todos los perros se callaron al unísono, todos juntos guardaron silencio y la noche se quedó intacta, inmóvil. Me quedé dormido y el siguiente día nos fuimos a trabajar. Íbamos a dejar a la niña al kinder muy temprano, y hasta que la fuimos a dejar, mi esposa me dijo: podemos hablar de eso. Ese mismo día nos mudamos de casa y no volvimos a ese lugar.